amo y señor de las circunstancias. Impresionante. Impresionante. Lo que me dijeron en Cancillería, datito nomás, es no quería Alberto Fernández llevarse protagonismo con una cumbre con Bolsonaro y opacar la asunción de la calle Pou. Bueno, pero bueno, ese es el pretexto en Cancillería. Ahora hay una delegación argentina que va al Brasil. Viste que va Sergio Massa, que se va a entrevistar con el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. Ahí puede ser que se establezcan algún puente de relación. Ahora, con Brasil hay que avanzar rápido, Eduardo. Uruguay está alineado, Paraguay está alineado con Brasil, la Argentina se está quedando sosiña con respecto al Brasil, me refiero. Obviamente con el Uruguay hay miles de oportunidades para acercarnos, seguramente la calle Pou y Alberto Fernández se verán próximamente. Seguramente. Pero el tema es Brasil. Seguramente. Querido Jessy, mañana lo vamos a ampliar, porque vamos a hablar de la reforma de la justicia, me imagino, mucho tiempo. Porque 12 puntos ahí. Esto es muy largo. ¿Pero podés hacer enunciar esos 12 puntos? Sí, cómo no, los anoté, porque ayer escuchando el discurso de Alberto Fernández, uno de los temas importantes era el tema de la reforma judicial. Claro, uno de los creo aparte necesaria. Creo que más allá de cuestiones políticas que quedan al margen de mi análisis, hay cuestiones judiciales que son necesarias de reformar en nuestro país. La primera de ellas tiene que ver con algo que hablamos acá el día viernes, que es la fusión de la justicia federal con la justicia penal económico. Son similares, están los dos en Timigrante y Comodoro Pi, salvo 3 juzgados que están en Sarmiento y Cerrito. Después lo vamos a ampliar durante todos estos días. Es la fusión. Yo creo que es lo más coherente, cámaras de apelaciones, juzgados, fiscalías, etc. Segundo tema tiene que ver con la transferencia de delitos. Alberto Fernández anunció, cosa que también es altamente razonable, que el robo de un celular en Corrientes y Talcahuano sea competencia de la justicia de la ciudad. Tanto la Fiscalía de Comayque como la justicia de la ciudad entiende lo mismo, transferencia de delitos para que los delitos sean investigados por la justicia de la ciudad. ¿Qué más? Eso va a traer también, punto 3, transferencia de jueces. Jueces de la nación que estén juzgados vacantes, que pasen a la justicia de la ciudad. Es decir, se va a incrementar la justicia de la ciudad, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad y se va a dedicar el federal a lo que es el ramo federal. Se va a unificar el Juzgado Contencioso Administrativo Federal con el Civil y Comercial Federal. Y por último, con esto cierro por hoy, mañana lo ampliamos. La información que tengo hoy estuve toda la mañana en Comodoro Pi, es que no se va a aceptar la renuncia de los jueces hasta tanto no terminen, por ejemplo, el juicio del Tribunal Oral Federal 6. Es decir, algunos jueces presentaron la renuncia, que tenía ya la jubilación concedida. Algunos fiscales presentaron la renuncia. Algunos fiscales y algunos jueces retiraron la renuncia. Perdón, esto es anticipo exclusivo. Quien retiró la renuncia es el fiscal Ple. Retiró la renuncia hace un rato, solamente por razones personales e íntimas, retiró la renuncia. Y también Marcelo Retes, un conocido y prestigioso Marcelo fiscal de Retes instrucción. También. Por eso, y los que renunciaron, renunciar no significa que automáticamente te vas. Vos renunciás, le dirigís la nota al Ministerio de Justicia. ¿Por qué al Ministro de Justicia? En el caso de los jueces, porque el Ministro de Justicia tiene que preparar el decreto para que el presidente firme. Bueno, la aceptación de la renuncia va a ser después que terminen determinados tramos judiciales. ¿Tenés algún dato más? Sí, hoy firmó el decreto Alberto Fernández que había prometido ayer en el discurso ante la Asamblea Legislativa. Es el decreto 212 del 2020 por el cual dispuso el ascenso post-mortem de los 44 submarinistas del submarino Ara San Juan, el que se había hundido el día 15 de noviembre del 2017. Bueno, es una medida que busca hacerle, bueno, un reconocimiento más a los 44 submarinistas que se hundieron y murieron en esa tragedia que fue la del Ara San Juan en 2017. Luis Majul, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Qué lindo, ¿qué tal, cómo vamos? Estoy mirando bien acá. Sí, está impecable. Tengo una corbata con muchas ganas. Bueno, tenemos 3 columnistas de lujo. Ya llegó Federico Andajasi, que es uno de ellos, Silvina Martínez. Espérate que tenemos un problema con tu micrófono. ¿Con mi micrófono? Sí. Espera que te lo acomodan, pero yo más o menos traduzco. Dijo que tienen 3 columnistas nuevos de primerísimo nivel. Uno es Federico Andajasi, el otro es Martín Tetaz
y Silvina Martínez. Van a ser los columnistas exclusivos de Luis Majul. ¿El micrófono ahora se escucha perfectamente? Ahora, impecable. Muy bien, impecable. eso, muy bien. Bueno, y vienen fuerte, ¿eh? Por ejemplo, Federico Andajasi, viste que está obviamente el virus del coronavirus. Buenas Sí. noches a todos, perdón, Carlitos Mira, ¿Cómo todo, andás? ahora Mariano Barrio. ¿Qué ahora decís, tú. Luis? Muy bien, muy bien. Él trae y que Israel está desarrollando una vacuna contra el virus. Bueno, Federico Andajasi trae una vacuna contra el populismo. Está bien. Acá es un virus impresionante. Bueno, Silvina Martínez viene a hablar de la reforma judicial, que no habla de reforma a la justicia, sino de reforma para la injusticia. Y va a explicar por qué. Y Martín Tetaz plantea lo que él define como las dos hipocresías del presidente Alberto Fernández con la economía. Una, la de la deuda, y otra, la de la inflación. Y yo voy a hacer un editorial. Tiene varios títulos el editorial. ¿Quién era el que decía plata o plomo? Escobar Gaviria, ¿no? Sí, Pablo señor. Emilio. ¿Eh? Pablo Emilio. Claro. O también se decía plato mier. Sí. Bueno, o también se puede decir no hay plan B. Bueno, no hay plan B. Que no empiecen a imaginar que hay plan B, que el default, que en una de esas nos viene bien, que ver con lo nuestro. No hay plan B. Y el futuro del presidente Alberto Fernández y de la Argentina depende de esto. Además, ya llegó Patricia Bullrich, Sí. ex ministra de Seguridad. Vamos a hablar mucho con ella, porque hoy se conoció una versión en el programa de Facundo Pastor a la mañana, en el sentido de que... Impecable esa información, impecable. ¿Tenés algo? A ver, básicamente el título es que la barra brava de Boca había amenazado de muerte o tenía intención de matar a Patricia Bullrich. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la respuesta de Patricia Bullrich a el discurso de Alberto Fernández, hablando de que... De narcotráfico. De que el narcotráfico no se combatía con operaciones de Exactamente, ficción. que había show. Exactamente. Show. Era para el show. Y viene nada más y nada menos que el ministro de Salud, Inés González García, hoy para hablar de coronavirus, del proyecto de legalización y los 1000 días del aborto, del sarampión y de algunas otras cosas que preocupan y mucho. Bueno, tenemos de todo. Tenés un programa. No sé cómo vamos a desarrollar todo esto, pero... Programón. Bueno, ¿qué te pareció el discurso de ayer de Alberto Fernández? A mí me gustó el tono y, qué sé yo, me acuerdo de cómo eran los discursos de Cristina para este mismo día, ¿no? El 1 de marzo, abril. Y era mucho barra brava kirchnerista y mucho cámpora y papelitos y gritos, insultos. ¿Te gustó el clima, el tono y el clima? El clima, el tono, me gustó la parte institucional de Alberto, esa parte del presidente me pareció bien. Ahora, después, en el contenido había mucho voy a hacer esto, que queremos mucho anuncio, esto, muchas buenas intenciones. pero poco cómo, o cero cómo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Ahora, por ejemplo, otra de las cosas que noté, ¿no? En el discurso, lo charlábamos antes con los compañeros aquí, le agradeció al Papa Francisco por todo el esfuerzo que hizo con el tema del Fondo Monetario Internacional para tratar de arreglar la deuda, y 5 minutos después, en el mismo discurso, le tiró con el pañuelo verde por la cabeza. Complicado, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo eso lo voy a hablar. A mí me parece que si está en su convicción y si quiere discutirlo, hay que discutirlo. Y me parece que poniendo, por un lado, la legalización del aborto, que hay que discutir, yo estoy de acuerdo con eso, y el asunto de los 1000 días, que ya está generando alguna grieta en quienes dicen que no se cumplió con la palabra, yo creo que el debate está abierto y no hay que asustarse. No, por supuesto. No hay que asustarse. No. A mí lo que más me preocupó, entre otras cosas, fue que no nombró ni una sola vez a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca. No. Y yo... Nombró 2 veces a Alfonsín, una vez a Perón, una Belgrano. una a Belgrano y una a Néstor Kirchner. Yo creo entender por qué. Estuve haciendo algunos llamados, y creo entender por qué. Creo entender por qué. Acá hay 2 cosas que voy a desarrollar ahora de las que no se puede volver. Primero, porque lo dije en el programa de Johnny Viale y empezaron a llenarme mensajes en las redes sociales. ¿Con qué?
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el país estalla. Así que mejor que no se peleen. No estoy diciendo que están a punto de... No estoy, pero para los que especulan. Que hay rispideces, hay rispideces. No, hay diferencia de opinión. No se puede tapar el sol con las manos. No, hay diferencia de opinión. Se puede decir, hay algo que ocurre, que es eso. Qué sé yo, ayer para mí hubo un reto al presidente en el medio de una ceremonia. No, para mí no fue un reto. ¿Vos lo viste? Yo lo escuché bien. No. La gestualidad... A ver, la gestualidad era... ¿Pero viste lo que dijo? No le habrá estaba caído marcando... mal. Pará, no le estoy defendiendo a Cristina. Estoy diciendo y escuchando lo que creo que sucedió porque yo lo escuché. Cristina estaba diciendo, el protocolo del que estamos hablando se termina acá. No estoy negando que puede haber diferencia, pero en eso no hubo diferencia. Y se dice con esa cara, con ese tono, con esa forma. ¿Vos crees que es eso? Porque algunos me contaron que, por ejemplo... A mí no me gusta la gestualidad de Cristina, como no me gusta la gestualidad de Kicillof. Distinto es que lo haya retado o que se hayan peleado. Por ahí no pasa la cuestión. Porque a mí me contaron que a la mañana, como todos los días, Cristina pide los diarios y el domingo recibió el diario Perfil, por ejemplo, y leyó la nota de la Nata. Ah, sí. ¿Leíste la nota? Muy interesante, sí. Muy. ¿El título de adentro cuál era? No recuerdo bien, pero el título de afuera tengo que volver porque están Cristina y... ¿El de adentro? ¿Y adentro qué? El de adentro. No el título recuerdo, de la recuérdamelo. Nota. Decía Alberto, yo soy el ribotril de Cristina. Ah, sí. Jorge Lanata le adjudicaba a Alberto a una alta fuente cercana al presidente que le comentó para tranquilizar a la tropa. Buena información. Quédense tranquilos, muchachos. Y vos decís que la cara de Cristina responde. Quédense tranquilos, muchachos. Yo soy el ribotril de Cristina. Eso fue lo que comentó. Y parece que Cristina eso no le gustó. Y eso cayó como una patada al hígado. Sí. Bueno, yo insisto. Primero, quiero que al presidente argentino le vaya bien. Tengo muchísimas diferencias con lo que dice, con lo que hace. Y no quiero, y sería una locura que se pelearan el presidente y Cristina. Una locura. Coincido plenamente con vos. Y voy a hacer todo lo posible y rezo. Mirá, hace tiempo que perdí la fe, lo lamento. Pero rezo para que no suceda. Coincido con vos. Chau. Gracias a todos. Hasta mañana. Buen programa. Gracias a todos. Bueno, mientras que se acomodan mis compañeros, Martín Tetaz, Silvina Martínez, Federico Andajasi, empezá por donde quieras. Algo muy lindo pasó recién. Le sacaron una foto cuando entraba a Federico Andajasi. Le tenían preparado un cartel que decía, mirá, ¿qué decía? Buen debut, escritor. Y se lo pusieron, ahí baja con el casco de la moto Federico Andajasi y vestido con mucha elegancia, como va a venir hoy. Ya está llegando Martín Tetaz, ya llegó Martín Tetaz, Silvina Martínez. Enseguida le voy a presentar sus temas, que son, por supuesto, importantísimos. Pero el título del comentario de hoy, a ver, tiene títulos movibles. Uno puede ser plata o plomo. Otro, plata o mier. Otro, que gira sobre lo mismo, es no hay plan B. Y el cuarto, la deuda define el futuro de Alberto Fernández. Y el tuyo y el mío. Hoy estuve en el programa de Johnny Viale a las 6 de la tarde. Felicitaciones a Johnny por el programa, muy bien está. Y en cuanto salí, en las redes sociales, y 2 personas en la calle también, decenas de personas entre las redes y las de las calles, se sorprendieron y me empezaron a preguntar, porque planteé la idea de que si el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández llegaran a pelearse, la Argentina estallaría en pedazos. Voy de nuevo. La Argentina estallaría en pedazos. Y también planteé la hipótesis de que lo que va a definir el futuro del presidente Alberto Fernández y lo que es más importante todavía del país es la deuda. Mejor dicho, el éxito en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario y los acreedores privados. Aprovecho para decirle que ya está Patricia Bullrich acá. Patricia, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches.
tal? Después vamos a hablar de algunas cosas que pasaron. Lo del intento de secuestro, ¿hay que tomarlo con mucha preocupación o no? No sé, porque Su secuestro. es una denuncia que hizo un testigo protegido en una causa que yo me enteré hoy por la televisión porque me persiguió una cámara de Facundo Pastor y por él me enteré. No tenía información, no sabía el grado, no sé el grado de avance de la causa, no me he puesto en contacto todavía con el juez, ni nada, porque no sé si han pedido medidas o qué grado de verosimilitud le ha dado el juez a la denuncia. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y algunas otras cosas más. Ya llegó el ministro Ginés González García. Después de hablar con Patricia Burri, vamos a hablar con él. Ministro, buenas noches, gracias por estar acá. Muchos temas para hablar. Coronavirus, la legalización del aborto, los 1000 días. Y ya se sentaron. Está, a ver la cámara, si la cámara no me deja mentir, Federico Andajasi. ¿Cómo te va, Luis? Felicitaciones no, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Bienvenido a 4 días, ya los voy a presentar como corresponde. Silvina Martínez. Hola, Luis. Una amiga de la casa, y Martín Tetaz. Todos amigos de la casa. Gracias por estar acá. No, al contrario. Es muy importante para el programa, muy importante para los que están ahí enfrente, que ustedes estén ahí con sus argumentos, con sus opiniones, con sus datos. Enseguida vamos a hablar. Pero les decía, no hay plan B. ¿Es plata o plomo? O como decía Pablo Escobar Gaviria, plato, plomo, plato, bala, o plato mier. Hay una canción de Miguel Mateos que se llama Plato mier, como se dice de manera más coloquial. Para no andar con vueltas, empiezo por decirte que los que tiraron el globo de ensayo de que es preferible el default a una mala negociación, para mí no son conscientes de lo que significaría caerse del mapa. ¿Vos crees que sí, Martín? Te pregunto. Es una locura. El default es una locura porque complica bastante el panorama de Argentina. Mirá, te diría que hoy hay 2 incertidumbres, Luis, que están parando buena parte de las decisiones de consumo de las familias y de inversión por parte de las empresas, y eso tiene que ver esencialmente con que se destrabe la cuestión de la deuda. Si el gobierno le sale bien y consigue una reestructuración razonable hacia fines de marzo, ponele que se postergue algunos días y lo consiga hacia mediados o fines de abril, de todos modos es un golazo para el gobierno, y la Argentina tiene un tipo de cambio real competitivo bastante alto, tiene un panorama fiscal bastante razonable, cerca del equilibrio fiscal, una situación externa con superávit hace muchos meses. Realmente el panorama, si se destraba la cuestión de la deuda, hacia adelante es bastante auspicioso para la Argentina, pero el problema es que es pato o gallareta, porque si eso sale mal, todavía entras en una incertidumbre donde el ministro tambalea, donde hay que llamar a una nueva negociación con los bonistas, hay que abrir otro nuevo proceso y entras en default en el camino. Vayamos por partes. Así como deseo, lo digo porque es el primer programa y para que nadie le quede ninguna duda, igual que cualquier argentino bien nacido, que al presidente le vaya bien, también rezo, es un rezo laico, cada día para que Alberto Fernández y Cristina no se peleen. No estoy llamando a la pelea, al contrario. ¿Estoy agitando un fantasma que no existe? Bueno, espero que solo sea un temor infundado. Espero que la promesa mutua que se hicieron de no pelearse nunca más en la vida, la cumplan hasta el final. Pero sería un tonto o un periodista mal informado si no supiera o dedujera que en muchas cosas, no es pecado, piensan distintos. Incluso a veces muy distintos. Que piensan distinto en asuntos claves. ¿Qué asuntos? La justicia y la impunidad. Aunque a mí no me gustó ciertamente cuando hizo ese video del presidente sosteniendo la idea del lawfare. Los países a los que Argentina necesita como aliados. El vínculo con los medios y los periodistas. La estrategia para combatir la inseguridad. E incluso piensa distinto en el asunto de la deuda. Sobre la deuda va a hablar enseguida Martín Tetaz. Le puse un título a su comentario. La doble hipocresía de Alberto Fernández, deuda e inflación. ¿Por qué la doble hipocresía? Porque la deuda es hija del déficit, ahí está la primera gran contradicción. Es decir, preocuparse porque hay una deuda externa alta es preocuparse por la fiebre, en vez de haberse preocupado por la causa de la fiebre,
si me permite acá el ministro que tome justo la analogía esa, pero realmente acá Argentina tiene un déficit fiscal creciente desde el año 2010 en adelante, 7 de los 8 años de Cristina con déficit creciente. La verdad que si Cristina hubiera entregado el gobierno como lo recibió, con superávit gemelo, no estaríamos hablando de la deuda. Entonces, hablar de la deuda sola sin mirar la parte del déficit es un poco hipócrita, por un lado, y con la inflación pasa una cosa parecida, porque el propio gobierno, que emite 267.000 millones de pesos desde que empezó su gobierno, puso en la calle, insisto el número, 267.000 millones de pesos de maquinita, mira a los empresarios y le dice, che, yo no tengo nada que ver, son ustedes los que levantan los precios. Entonces, digamos, hay que tener un poco de autocrítica, decir, bueno, mira, nosotros no queremos hacer un ajuste fiscal más grande, lo cual está bien, es razonable, hay una parte del déficit fiscal que se financia con emisión monetaria porque más ajuste no puede hacer, hizo un ajuste, hay que reconocer el gobierno, hizo un ajuste moderado con la ley de emergencia económica, pero hizo un ajuste al fin, hizo un ajuste con las jubilaciones ahora, moderado, pero hizo un ajuste al fin, y el panorama tampoco da para hacer la economía, como dijo el ministro Guzmán, y tiene razón, no da para hacer un ajuste salvaje. Entonces, hace lo que puede el gobierno, pero si vos sos el que está tirando la leña al fuego, es medio raro que después te sorprenda de la llama, ¿no? Sobre la reforma judicial que ayer anunció el presidente, va a hablar Silvina Martínez. Le puso de título Reforma para la Injusticia. ¿Por qué? Después lo desarrollamos, pero ¿por qué le pusiste Reforma para la Injusticia? Porque el anuncio, hay que ver el texto del proyecto en concreto, pero del anuncio que se hizo el día domingo, lo que podemos llegar como conclusión, que se trata de una reforma que tiene un objetivo claro, que es un nunca más a la investigación de los funcionarios kirchneristas. ¿Vos decís que ese es el eje? Exactamente. Y porque se hace un anuncio sobre algo que es manifiestamente inconstitucional, pero no lo digo yo, lo dijo los jueces de la Corte y lo dijo el propio Alberto Fernández hace 2 años. Después te lo desarrollo si querés. Muy bien. Y Federico Andajasi, a propósito de la vacuna que acaba de anunciar Israel, que está desarrollando para combatir el coronavirus, dice que consiguió otra vacuna, la vacuna contra el populismo. Contame un poco, Federico, y después lo desarrollamos bien. Es la misma vacuna. A ver, yo creo que hay buenas noticias para todos los sectores más recalcitrantes del kirchnerismo, me refiero a los sectores antisemitas, antiisraelíes, a Fernando Esteche, a tantos otros, ¿no? Marginales hoy. Sí, pero tienen un predicamento fuerte, quiero decir, ese discurso abunda puertas adentro. Hay buenas noticias para ellos porque efectivamente Israel acaba de desarrollar la vacuna ya está, hay que decirlo, solamente faltan las pruebas clínicas, ya están las preclínicas, ahora faltan las pruebas, pero la vacuna ya está. Mira, hablan adelante del ministro, esto es un lujo, adelante del ministro. No, bueno, sí, aprovecho, ¿cómo le va, ministro? Me reconcilio cuando nos peleamos nosotros un momento. Mira vos. A propósito de una feria del libro en Chile, no importa, ya está. ¿Está todo bien ahora, ministro? Sí, él dice. Bueno, yo por mi parte me reconcilio. Sí, bueno, sí. no, pero quiero decir, hay buenas noticias para esos sectores de la derecha kirchnerista, ¿no? Porque hay que decir, el kirchnerismo esencialmente es la derecha del peronismo. Y fundamentalmente, qué sé yo, Roger Waters, todos estos, los casi 50 municipios españoles que están boicoteando a Israel. Bueno, hay muy buenas noticias porque Israel efectivamente ya tiene la vacuna. Vamos a ver si estos sectores van a saltar el cerco que ellos mismos se impusieron y se lo van a dar, se la van a tener que dar, digo, por una cuestión de salud pública. Pero es interesante para desarrollar, bueno, porque esa es la vacuna contra el populismo. La vacuna contra el populismo, muy bien. De nuevo, no quisiera que Alberto Fernández y Cristina se pelearan. Y sé que no solo se juramentaron no hacerlo, también sé que pactaron que ella lo ungiría como presidente y que él le ayudaría a cerrar una por una las decenas de causas de corrupción que la tienen como procesada. El problema es que lo segundo no va a suceder, por lo menos en lo inmediato, creo. También acordaron que él controlaría algunas áreas y cajas del gobierno y ella otras, y que los cargos expresarían la diversidad del frente en un reparto equitativo que contemplara a los gobernadores, los intendentes, a Sergio Massa, a Cristina Fernández y a la Cámpora, entre otros. Pero el discurso de ayer de Alberto Fernández es la expresión de este delicado equilibrio.
A mí no me llamó la atención, como dijo Eduardo Feynman, el video que se viralizó y que la hizo aparecer a Cristina como retando y peleándose. Yo lo escuché. Eso no sucede. Tardás 5 minutos en darte cuenta, que es mentira. ¿Por qué? Porque le está diciendo, che, el protocolo termina acá. No lo está retando. No respetemos los hechos. Hace tiempo en la Argentina los hechos desaparecieron. Nosotros los vamos a respetar. Y esto no me hace elogiar a Cristina, me hace defender la verdad. Sí me llamó la atención que no la nombrara ni una vez. Que mencionara a Raúl Alfonsín, a Néstor Kirchner, al general Manuel Belgrano y a Cristina Fernández de Kirchner ni una vez. Ni para bien ni para mal. Quizá lo hizo porque sintió que después de todo, ese era su discurso. Y le pertenecía ese discurso del principio hasta el final. Quizá lo hizo por las mismas razones, y a mí me consta, por las que le aconsejó a Néstor Kirchner cuando él era su jefe de gabinete y tuvo que dar su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias, que no dijera nada que no pudiera sostener con sinceridad, porque todo se notaba. Y quizá Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, lo hizo porque al final comprendió que para nombrar a Cristina tenía que hablar también de la pesada herencia que dejó Cristina, más allá de la pesada herencia que también dejó Mauricio Macri, más allá de la pesada herencia que también dejó Mauricio Macri, que debería haber hablado también de la manipulación de las estadísticas, de la negación de los datos de la pobreza y de los sótanos del poder que también transitaron Néstor, Cristina, cuando el mismo Alberto Fernández era jefe de gabinete. Recordemos, una vez más, que Vélez se tuvo que ir porque se atrevió a mostrar la foto de Jaime Estiuso en el programa de Mariano Grondona. Mirá. ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor, Jaime Estiuso. Sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Bueno, ahí lo viste. Pero cada uno de los analistas hoy, mis colegas, puso acento en la parte del discurso que le importó más, o que le pareció más importante. En el anuncio de la reforma de la ley de inteligencia, para terminar con la connivencia de los espías y los jueces, yo estoy de acuerdo con eso. En la reforma judicial, para licuar o colonizar el poder de los 12 jueces de Comodoro Pi, como creo que sostiene Silvina Martínez, ahora lo vamos a hablar. Pusieron el énfasis algunos en la legalización del aborto o en la parte que habla de los 1000 días para que el Estado contenga a aquellas mujeres que están dudando en abortar por diferentes razones. Lo voy a hablar con el ministro, eso sin ninguna interrupción, porque me parece un tema demasiado delicado como para interrumpirlo. En el anuncio de que el campo tiene que aceptar un nuevo aumento de las retenciones a las que llamó derechos de exportación, cada uno le puso el acento donde quiso, donde tenía que ver con su especialidad. En el momento, por ejemplo, en que advirtió que castigaría a los formadores de precios que aumentan su rentabilidad sin justificación económica. Yo no te quiero discutir, Martín, pero es cierto que algo tiene que ver con la misión, pero que hay remarcaciones de precios, por las dudas hay remarcaciones de precios todo el tiempo. Es un debate más viejo que la escarapela, hay una confusión habitual, por ahí Alberto es abogado, no tiene por qué tenerlo tan claro, pero tiene su ministro. Una cosa es el nivel de los precios y otra cosa es la velocidad a la que corren. Digamos, si vos tenés concentración de los mercados o algún poder de mercado, para eso además tenés la ley de defensa de la competencia, pero supongamos que no te funcione esa ley, lo que tendrías son precios más altos. Pero una vez que si vos vas el año que viene, el precio tendría que estar en el mismo lugar. Digamos, si vos te vas a tomar un taxi en Japón, el taxi sale carísimo. Pero si vos vas el año que viene y te tomás el mismo taxi, sale lo mismo que ahora, digamos. Entonces, una cosa, son dos bichos distintos. Una cosa son los precios altos, que eso sí tiene que ver con la competencia, ahí tiene mucha responsabilidad del Estado en controlar a los empresarios, en todo caso. Pero esto no tiene nada que ver con la inflación. Los mismos empresarios
que están hoy en Argentina son los que estaban en el 2003, en el 2004, en el 2005, cuando estaba Néstor de presidente los primeros 3 años y no tenía inflación. Lo mismo que remarcan y que son formadores de precios también. Pero más son los mismos que están en Brasil, que están en Chile, que están en Uruguay, en las mismas multilatinas. ¿Sí? Son las mismas empresas y no tienen inflación en ninguno de esos países. Entonces, y te vuelvo a decir, te pongo el ejemplo del 2003, 2004, 2005, no te hablo de la convertibilidad. Primer kirchnerismo, el gobierno de Néstor, hasta los primeros 3 de los 4 años, no tenía prácticamente inflación. Digamos, evidentemente, digamos, los empresarios, descontemos que por supuesto todo lo que puedan van a remarcar y van a poner el precio más alto que puedan poner siempre, porque de eso se trata su negocio, de ganar plata, tratan de hacerlo siempre, pero eso no quiere decir que los precios tengan que aumentar. Digamos, el aumento de los precios, el hecho de que yo trate de poner el máximo precio que puedo hoy, pero resulta que dentro de 2 meses ese máximo precio es 20% más, acá pasó algo en el medio, digamos, y hay una sospecha bastante grande porque hay, vuelvo a decir el número, 267.000 millones de pesos que se financió el Estado argentino sin pasar por el Congreso, sin tener una autorización del Congreso, que no votó en el presupuesto. De hecho no tenemos ni presupuesto, pero no votó un presupuesto en el cual diga financiese con estos impuestos, un impuesto no legislado que es el impuesto inflacionario. Y a propósito de eso, o de la deuda, también hay quienes pusieron el acento a cuando Alberto Fernández amenazó con llevar a la justicia a los que según él podrían haber hecho un negocio mayúsculo con la fuga de capitales que produjeron las diferentes devaluaciones del gobierno de Macri. Lo vamos a hablar. Estamos toda la semana, lo vamos a hablar con Martín Tetazo, obviamente. Pero a mí lo que más me llamó la atención, insisto, es la parte casi final en la que dijo, palabra más, palabra menos, estamos todos en el mismo barco. Mirá. Como presidente de los argentinos, hago una invitación a trabajar en ese rumbo. A todos los sectores sociales, a todas las provincias, a todas las fuerzas políticas. El futuro está en nuestras manos y es con todos. Como decía Manuel Belgrano, solo la unidad del pueblo es capaz de sacar a las naciones del estado de opresión. Y agregaba, la unión es un valor inestimable en una nación para su general y particular felicidad. Entendamos de una vez y para siempre que en las crisis las banderías políticas deben ceder, que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Bueno, más allá de las citas, a cada uno le debe gustar una cita y otra no, fue, a mi entender, la manera de advertir del presidente sin estridencias, pero sin disimulo, que si sacudimos demasiado el avispero, esto se va a la miércoles. Y me parece que fue primero un mensaje para los propios, para los que agitan el fantasma, por ejemplo, de la existencia de presos políticos, el Tribunal de Ética para periodistas de investigación y delirios como la intervención de la justicia en la provincia de Jujuy o el estrambótico proyecto de la senadora del Frente de Todos que proponen anular las prisiones preventivas para aquellos que hayan sido mencionados en un medio de comunicación, una locura. Pero también es un mensaje para los que sueñan que después de un eventual fracaso de Alberto Fernández, ojalá que no, va a venir Cristina con un planteo más radical, más extremo y va a sacar al país adelante a pura radicalización del discurso y de la acción política. Yo pienso todo lo contrario, que si Alberto Fernández fracasa o si la Argentina va oficialmente al default, se lleva puesta a Cristina, a toda la dirigencia política, al sistema y al país. Y también me parece una frivolidad que repitan que algunos dentro del propio gobierno, lo repitan, estamos técnicamente en default y que si entramos oficialmente en cesación de pagos, la economía real casi no lo sentirá. Silvina Martínez, contame la historia. ¿Por qué decís que la reforma del sistema judicial podría ser una injusticia? Te escucho, dale. Bueno, mira, Luis, este proyecto o este anuncio que se hizo en la apertura de las sesiones el día domingo tiene como origen o es una reedición del proyecto presentado por el ministro Vélez cuando era ministro de Justicia de Néstor Kirchner y Alberto Fernández era su jefe de gabinete. Mirá una perlita de este proyecto. En su momento habían trabajado José María Campagnoli, Pablo Lanuse,
que son obviamente personas que todo el mundo reconoce en la lucha contra la corrupción. Hoy parecería que este proyecto está siendo impulsado no con esa finalidad, sino todo lo contrario. Como digo yo, un nunca más a la investigación de los funcionarios kirchneristas que habrían cometido delitos. Y te digo por qué. Básicamente lo que se conoce hasta ahora de este proyecto es que se unificaría en lo que sería el fuero penal ordinario con el fuero penal federal y quizá también el penal económico. Y te explico por qué es inconstitucional. ¿Por qué? Por algo muy simple, y lo dijo la Corte. Cuando vos tenés un juez designado, un juez es designado por concurso, y este concurso, acá en la Argentina no es que vos sos designado juez y te sirve para cualquier juzgado, que puede ser mañana de familia, después penal, ordinario o federal, sino que vos sos designado para un juzgado específico, con una materia específica. No puede por arte de magia, ni siquiera por una ley del Congreso, que te conviertan de la mañana a la noche de juez ordinario en juez federal, porque esto está vulnerando garantías constitucionales, el propio artículo 99 y otros tantos que te hablan del juez natural y lo que es la imparcialidad del Poder Judicial. Pero otro dato importante, no solamente lo dijo la Corte hace 2 años, sino sabés que también lo cuestionó un proyecto como este, el propio Alberto Fernández. ¿Cuándo? En una columna de opinión del diario Infobae, una columna llamada Imagínate, donde precisamente a raíz de un proyecto que había sido sancionado en la época del macrismo, donde se transformaba juzgados ordinarios, tribunales orales ordinarios en federales, lo dijo que era totalmente inconstitucional. 2 años después lo está presentando en el Congreso. La última perlita que te cuento en relación a esto. Otro de los anuncios que más me preocupa es este consejo que va a crear de asesores para afianzar la justicia. ¿Por qué? Se dice que este consejo va a estar integrado por letrados como León Aslanian y Carlos Beraldi. Estos dos son abogados precisamente de funcionarios kirchneristas que están siendo investigados por delitos de corrupción. Imagínate que son los que van a proponer reformas que no van a tener inhabilidad o incompatibilidad para ejercer lo que tenía que ver con cargos públicos, porque no van a ser funcionarios públicos, y van a poder proponer reformas que van a atacar a jueces y fiscales que van a tener que juzgar a sus propios clientes. Yo ahí pondría la lupa precisamente en eso, y por eso digo que se va a tratar de un nunca más a la investigación de funcionarios kirchneristas. Gracias, Silvina. Patricia Bullrich, el presidente de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias se refirió a su gestión en el Ministerio de Seguridad. ¿Tienen el tape? ¿Sí? De la siguiente manera. Pongámoslo, por favor. Contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es un show mediático. Es un compromiso estructural, sustentable y permanente para mi gobierno, que apunta a las raíces profundas de la impunidad. La política de seguridad interior no puede estar marcada por una mirada centralista. La naturaleza del delito recorre múltiples factores, muchas veces ignorados desde esta capital. ¿Qué tienen para responder? En primer lugar, decirle que si comenzó su discurso diciendo que él quería terminar con el relato y hablar de la verdad, acá hizo relato y mintió. ¿Por qué? Bueno, porque dijo que la lucha contra el narcotráfico había sido un show mediático, que la lucha contra el narcotráfico había sido un blef, cuando fue la lucha más importante que tuvo la Argentina en los últimos 30 o 40 años. Pasamos de condenas de medias de 3 años a condenas de 6 años, porque fuimos justamente ahí donde estaban las bandas, las grandes organizaciones, donde estaba la concentración del tráfico en las fronteras argentinas, porque le dimos muy duro al narcomenudeo, que no es, como dice el presidente, perseguir a los perejiles, porque son los que matan gente, son los que contratan soldaditos, son los que destruyen barrios enteros y lo que intentan dominar el territorio, porque aumentamos la cantidad de presos por narcotráfico, porque hicimos investigación criminal y porque fuimos el gobierno menos centralista y menos porteño, como dice él, porque fuimos los primeros que pasamos, y los únicos en la historia argentina, y ellos estuvieron 12 años, que pasamos la policía a la ciudad de Buenos Aires, dejamos de mantener el distrito de la capital federal y todos los recursos nacionales que pagan todos los argentinos los dedicamos
al combate de delitos federales, secuestros, que lo bajamos un 85%, trata de personas, que aumentamos muchísimo la persecución penal contra la trata, porque aumentamos los decomisos de droga, los presos y los años de condena, porque fuimos contra las barras bravas. Es decir que, ¿de dónde sale que fuimos centralistas? ¿Por qué, habiendo sido gobierno ellos y siendo él dirigente porteño, no le trasladó la policía a la ciudad de Buenos Aires? Hizo lo contrario de lo que dice la Constitución. Con lo cual, evidentemente, desde el primer párrafo hasta el último de lo que dijo en seguridad, es todo mentira. Nosotros bajamos los homicidios a una cifra nunca vista en la Argentina. No sé cuántos van ahora porque no digamos, espero que tengan buenas... No está la estadística, pero debería estar. Debería estar, no está. Yo entro a la página y no la veo. Pero bueno, puede ser que se consolide en un tiempo la estadística. Pero la verdad es que querer destruir algo que se hizo bien no parece el discurso de la verdad. Parece el discurso de querer siempre plantear la idea de que podrían decir queremos mejorar, queremos ser mejores, perfecto. Ahora, ¿por qué destruir lo que está bien hecho? No se entiende. Quizás porque no están de acuerdo ideológicamente. No, si dicen que quieren combatir el narcotráfico, si dicen que quieren hacer investigación criminal. Fuimos nosotros los primeros que hicimos investigación criminal, que no nos dedicamos más a las comisarías, que nos dedicamos a que las fuerzas federales se especializasen en investigación criminal. Fuimos los que tuvimos más cursos de investigación criminal en la historia argentina y los que generamos la descentralización. Hay centro de investigación criminal en Salta y centro de investigación criminal en Jujuy, en Misiones, en toda la frontera, en La Pampa, en el sur. Los primeros que descentralizamos la investigación criminal. Y nos dicen que no hicimos investigación criminal, que ahora la quieren hacer. Descubren cosas que ya están hechas, como por ejemplo decir que van a desclasificar los documentos de la AMIA. Los desclasificó el presidente Macri, el ministro Garabano, en el año 2017. Entonces no se puede desclasificar lo que ya está desclasificado. En todo caso, ¿no están de acuerdo con algunas cosas? Ahora, aquellas cosas que fueron hechas con conciencia, con trabajo, con dedicación, dijeron que los trenes eran un desastre. Fue la mayor inversión en trenes de los últimos 50 años, las hizo nuestro gobierno. Tenemos las cifras. Viaja la gente de otra manera, viaja mucho mejor. Mejoramos el Belgrano Cargas. Entonces, ¿por qué destruir si termina hablando de que estamos todos en el mismo barco? ¿Por qué quiere tirar del barco aquellas cosas que nuestro gobierno hizo correctamente? Eso no se entiende y además no lo vamos a aceptar de ninguna manera. ¿Qué le preocupa más? ¿Que haya cambiado el régimen de los testigos protegidos? ¿Que la reforma judicial? ¿Cuál es su mirada sobre lo que está planteando el gobierno con esto? Bueno, el tema de los testigos protegidos es una barbaridad. No es una barbaridad que lo vuelvan al Ejecutivo, porque nosotros también lo tuvimos en el Ejecutivo. Lo que es una barbaridad es que hayan dado información clasificada, secreta, que puede poner en riesgo la vida de los testigos protegidos y hayan, digamos, hecho política mintiendo con eso. Eso no se puede hacer. Eso es un delito penal, pone en riesgo, es el único delito con el que uno puede, digamos, acusar hasta un periodista. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que dice usted que puede ser delito con lo que hicieron con los testigos protegidos? Bueno, ¿Y quién? Dar información sobre... ¿Y quién dio la información secreta sobre dónde vivían? Mena dio la información. Mena dijo... El segundo del Ministerio de Justicia. El segundo del Ministerio de Justicia dio la información. Eso es un delito porque el testigo protegido está protegido por el Estado. Si el Estado lo desprotege, tanto se sintió amenazado Van der Broele que se fue del sistema. Porque el sistema termina siendo su propio opresor en vez de su propio protector. Entonces, un sistema de testigos protegidos es algo muy que hay que manejar con mucho cuidado, con mucha atención. ¿No es cierto que le pagaron a cambio de que declararan en contra de algunos testigos? Absolutamente. De algunas personas que después fueron procesadas. Absolutamente falso. Aparte, los 2 millones que dicen que les dieron, una persona que estuvo
2 años o 2 años y medio en un sistema de testigos protegidos, tienes distintas etapas. Esto no estaba en mi ministerio, pero le pagan un dinero por mes, le pagan un alquiler, tiene una custodia, hasta que al final puede tener algún tipo de locación. Algunos los mandan afuera del país, algunos les cambian la identidad. Es decir, algunos no pueden ver nunca más a su familia. Es decir, hay distintos tipos de testigos protegidos y eso, digamos, es un dinero que el Estado invierte para llegar a la verdad, para que las personas digan lo que saben en las causas y den información valorada para que se pueda llegar a la verdad. En la Argentina era muy difícil llegar a la verdad sobre actos de corrupción en la política. La ley del arrepentido, que deben de estar algunos arrepentidos de haberla votado, nosotros no. ¿Quiénes? Bueno, evidentemente ahora, digamos, algunos de los que lo votaron, algunos que acompañaron esa ley, que hoy están en el gobierno, estarán arrepentidos. Es una ley que nos acerca mucho más a la verdad. Ahora, si no nos damos cuenta de eso, si no nos damos cuenta que fue esa ley la que abrió muchísimas pruebas que antes no había, no nos damos cuenta de la importancia que tuvo eso. Ellos sí se dan cuenta, por eso la quieren destruir y por eso amedrentan, aprietan a los testigos. Eso es gravísimo. Patricia Bullrich, le quiero hacer una última pregunta y es política. ¿Cuál es su mirada sobre el discurso en general, desde lo político, que hizo el discurso que planteó ayer Alberto Fernández y en el que estaba escuchando silenciosamente a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, coincido en que el tono no fue un tono agresivo, pero creo que hay muchas de las cosas que dijo de nuestra gestión que son números que tienen mala intención, que no fueron dichos en un contexto histórico, parece un discurso ahistórico, parece que la Argentina hubiera tenido 2 presidentes, Mauricio Macri y Alberto Fernández, lo descontextúa de la historia argentina, de las responsabilidades que su propio partido ha tenido en las crisis. Respecto a lo que se hizo en 80 días, bueno, es muy poco tiempo, me parece como demasiadas cosas que planteó de correcciones en esos 80 días, y todavía, digamos, el primer discurso siempre es un discurso más de decir lo que se va a hacer de lo que se hizo. Así que en ese sentido hay que ir más a los hechos del futuro que a las promesas que plantea ahora. Ojalá, como usted dijo, que la Argentina vaya por una buena senda, todos lo queremos, porque todos queremos que a los argentinos les vaya bien. Gracias, Patricia Bullrich. De nada. Federico, es tu momento mientras esperamos para hablar con el ministro Ginés González García. Decime cuál es tu vacuna para combatir el virus del populismo. Contame. Yo creo que el gobierno debería tomar nota de este descubrimiento que acaba de dar a conocer Israel, que tiene que ver con esta vacuna justamente contra el coronavirus, que insisto, es una vacuna que ya está, solamente hace falta, bueno, que se cumplan los plazos del protocolo para las pruebas clínicas. Ahora bien, yo creo que es una metáfora de varias cosas. Primero hay que decir que la Argentina tiene una larga tradición en relación con la ciencia, con mayúscula, de verdad, grandes premios Nobel, Leloir, Hussey. Bueno, justamente hace muy poco un equipo de científicos argentinos desarrolló un sistema para diagnosticar el coronavirus en muy poquito tiempo, y esto claro que es una gran ayuda hasta que esté completamente al alcance de todos la vacuna. Pero creo que además es una metáfora de muchas cosas. Vos fíjate, esto surge en China, en los mercados de China, y yo creo que finalmente los grandes mercados, cuando se habla de los mercados de intercambios empresariales, de intercambios, bueno, creo que finalmente todo eso radica en el pequeño mercado. Y esto lo sé como escritor, si vos querés saber cómo era una sociedad en la Edad Media, tenés que ir a los mercados de la plaza, y de ahí viene justamente el término mercado y el término plaza, ¿no? ¿Cómo están las plazas? Bueno, de ahí viene. Y esos mercados de China están en unas condiciones calamitosas. Esa es la verdadera China. Después, los edificios de cristal, el cobro por reconocimiento facial y qué sé yo. Bueno, eso quiero decir, me parece que es la gran escenografía. Ahora, la China es eso. Cuidado con los socios, porque la China es eso. Entonces, yo creo que poco a poco vamos viendo que
las tiranías, que las dictaduras no son compatibles con la vida, ya directamente con la vida. Si vemos lo que pasa en China, que están cazando a los enfermos como si fuesen, yo no sé si viste las imágenes, los cazan tremendo. Como si fuesen zombies. Sí, hay una imagen donde le agarran, le ponen como una especie de red en la cabeza y lo... Hay una barricada, paran un auto, le ponen una alfombra de clavos, le cruzan un celular, el tipo baja, le hacen una prueba de temperatura y si da positivo, lo cazan con una red y se lo llevan no sabemos a dónde. Ahora, en Corea del Norte, directamente los están fusilando. Los están fusilando. Entonces, vos ya ves como esto que vemos en la televisión, en Netflix, de el apocalipsis zombie, se parece bastante a lo que puede llegar a pasar. Bueno, entonces, vos fijate, y esta vacuna surge en Israel, que es la única democracia en Oriente Medio, donde se respeta a las mujeres, donde todo el mundo vota, inclusive los palestinos, inclusive los que odian al propio Estado de Israel. Bueno, me parece que esta vacuna también habla de eso. Entonces, yo te lo decía al principio, hay un mundo que marcha hacia el antisemitismo, un sector del mundo, hacia el odio, y hay un sector dentro de la Argentina, dentro del kirchnerismo concretamente, que es profundamente anti-israelí, antisemita. Quiero decir, me parece que decir anti-israelí es una forma de esconder el antisemitismo desde siempre. De modo que, insisto, hay una buena noticia, ¿no? Vos pensá, en España hay, creo que más de 50 ayuntamientos que están boicoteando a Israel. Ahora, cuando esté la vacuna, ¿van a boicotear con su propio sistema inmunológico, digo, a Israel? Bueno, afortunadamente todo el mundo se va a poder poner esta vacuna, inclusive los terroristas que se atan bombas, los que tiran camiones contra las multitudes, los que apuñalan turistas al azar, también se van a poder poner esas vacunas. Entonces, cuidado con las alianzas. Porque cuando se habla, quiero decir, y esto Occidente es cómplice también, la culpa no es de China, sino también del que le da de comer. Pero entonces, yo cuando veo que los planes acá en la Argentina son pisar a la ciencia, son pisar a la agroindustria, y es pisar, por ejemplo, a las empresas tecnológicas, de donde surge todo esto, cuidado porque el mundo, o las democracias, van hacia el siglo XXII y Argentina parece retroceder poco a poco hacia el siglo XIX. Gracias, Federico. Ministro, bueno, ¿por dónde empezamos? Coronavirus. ¿No hay peligro en la Argentina hoy? Sí, hay peligro, Hay peligro, se ha mundializado. Y en realidad, lo que la experiencia demuestra, en un virus nuevo, que no había experiencia, es que en realidad en los aeropuertos no se lo para. Claramente, lo que se lo para es cuando el sistema de salud detecta rápidamente el caso, hace el bloqueo y hace el control de la diseminación. De los 50 países que ya tienen el virus, hay solo 5 que han tenido una diseminación fuerte. El resto han hecho estas medidas y le va relativamente bien. ¿Está preparado la Argentina para parar el virus o para detenerlo o para que no sea afectado? Yo creo que sí, porque toda esta alarma mundial que viene poniéndose todos los días en la boca de todos, en los diarios, en todos los medios, ha generado una sensibilidad dentro del sistema muy importante que va a detectarlo rápido y en eso estamos trabajando, tratando primero que no entre, pero segundo, si entra, que pase esto. Ahora, de todas maneras, el tiempo creo que juega a favor, en el sentido que, por un lado, el tiempo, como desde un primer momento lo dijimos, significa que se empieza, como está todo el sistema científico mundial... Atento. No solo atento. Primero porque es una necesidad y segundo porque es un negocio monstruoso al que encuentra alguna forma de atenuación de esto. Entonces, en este sentido, todo el sistema está cerca y eso probablemente, si logramos mantenernos un cierto tiempo, tengamos una vacuna disponible. De todas maneras, aún sin vacuna, vuelvo a decir, creo que estamos relativamente bien, pero claro, ha habido tanta preocupación, Luis, tanta. Por ejemplo, en el hemisferio norte, en este invierno, por gripe. Murieron... ¿Cuántos? El otro día me dijeron la cifra, pero era una cifra... 350.000. Sí. ¿300? 50.000 contra 3.000 del coronavirus. La gripe, y este es un síndrome gripal más suave, digamos, por decirlo así muy burdamente. Entonces, cuidado, todos nos tenemos que cuidar. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la gente vacunada, 16.000 muertos en adultos, y ojo, esa gripe, o la gripe común, ataca a los chicos. Allá murieron 140 y pico de pibes. Cosa que el corona no tiene ningún chico muerto. ¿Y el sarampión? ¿Recrudeció en Argentina? ¿No debía estar ya
Estaba. Estaba casi... Estaba, pero se dejó de vacunar como se debía vacunar durante varios años por carencia de vacunas, sabido. No me gusta jugar con el pasado porque el pasado no lo puedo cambiar, pero todos sabemos que hubo carencia de vacunas en estos años. Hubo, por un lado, también un movimiento de sectores antivacunas, muy fuerte. Y bueno, todo eso hizo que nos cayéramos en los niveles de inmunidad y hoy estamos en una posición complicada, porque primero porque está habiendo en la región, o sea, entran casos importados, y segundo porque tenemos Buenos Aires, capital, y conurbano con focos donde estamos trabajando intensamente, casa por casa, en algunos partidos del conurbano, para pararlo ahí y que no siga la diseminación, porque el virus del sarampión tiene una capacidad de diseminarse rapidísimo. Y después, bueno, la otra es el dengue, ¿no? El dengue es la epidemia más grande que tiene América del Sur. Tiene más de 3.200.000 casos producidos y tiene más de 1.500 y pico de muertes. ¿Y Argentina? No, Argentina en realidad tenemos un problema serio hoy en Misiones, en Capital y en conurbano. Son los 3 lugares donde está peor. En las otras provincias tenemos lindera la frontera con países como Bolivia, y como Paraguay, sobre todo Paraguay, y como Brasil. Brasil ha tenido 800 y pico de muertes. Paraguay tiene desde el presidente hasta una gran parte de la población adulta. Entonces, estamos trabajando ciertamente con todo en las fronteras y aquí también en Capital. Y vuelvo a decir, son riesgos epidemiológicos. Ahora, ¿qué ventaja tiene el coronavirus? ¿Ventaja para quién? A ver, para la humanidad. No es una ventaja, mejor que no estuviera, ¿no es cierto? Pero sí, es un virus, ¿cómo decirlo? A ver, es un virus que el único reservorio es humano. Entonces, en realidad, algunos dicen que hasta hay una cierta inteligencia de no matar. Es decir, el 80% de los que se enferman de coronavirus... ¿Son grupos de riesgo? No necesitan internación, al revés. Ah. El otro 20% por ahí necesita internación y en general los óbitos se dan en personas que tienen alguna fragilidad por otra patología. ¿Los qué, perdón, ministro? Frágiles, por edad, por mucha patología preexistente. Los que se mueren, los óbitos. Claro, sí, quise decir eso. Sí. Pero bueno, estamos atentísimos, creo que en todos los días tiene una forma de presentación que no es mayor, me parece a mí, a otros peligros. Pero bueno, en este sentido está sobredimensionado, creo yo, pero eso sirve, vuelvo a decir, para que esté muy sensible todo el sistema. Mire, y entonces detecte rápido. En este momento nos estar viendo una mamá con una chica con pañuelo verde y la mamá probablemente tenga pañuelo celeste. ¿Por qué no me habla del proyecto de legalización del aborto por un lado y de los 1000 días por el otro? ¿Es un mismo proyecto? ¿Son complementarios? No. Deme los detalles. No, son complementarios. En realidad son complementarios, o si quiere son alternativos en el sentido de que a la persona que quiera elegir el camino que quiera elegir tenga la protección del Estado. El proyecto de legalización es un proyecto basado en la salud, es la cosa que siempre he dicho en mi vida y lo que seguimos diciendo, que tiene que ver obviamente con los derechos también y con la justicia social. Es evitar muertes evitables, es evitar internaciones evitables, es evitar dolores evitables, es evitar mutilaciones evitables. En ese sentido, el proyecto, yo puedo decir lo que yo dije para el proyecto final no lo sé y tampoco sé cómo va a salir después de pasar por la legislatura, ¿no? Pero el proyecto original yo aconsejé que fuera hasta 14 meses. ¿Por qué? ¿Hasta 14 meses? Sí. ¿Por qué? Porque se discute entre 12 y 14. Para mí 14 tiene que ver con dar más tiempo, sobre todo al sector más frágil socialmente, que suele tener la sorpresa, no tiene el diagnóstico, que tenga un poco más de margen dentro de la ley para producir esto. Y en ese sentido... Para ser protegido dentro de la ley. Claro, para producirse la interrupción legal del embarazo. Después de los 14, pues, obviamente se mantiene lo del viejo Código Penal de hace 100 años, o sea, por causales o por enfermedad o por violación, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa de sustantiva puedo decir? No, en realidad el proyecto trata de, obviamente se mantiene la objeción de conciencia, en lo que yo aconsejé, la conciencia tiene que ser un hecho individual. A veces se discute si la objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Es institucional. Claro, individual sí, porque es un coche profundo, propio. La institucional en realidad será, si sale así, cuando toda una institución diga que no quiere todos sus integrantes o que lo pueden hacer. Pero bueno, hemos tratado de eliminar algunos de esos temas, como esto que le digo de la cuestión institucional, para que no haya tanta irritación. Y vuelvo a decir... Igual el domingo que viene va a tener a la Iglesia por un lado y a los que apoyan la legalización del aborto gratuito y restrictivo. La diferencia, primero, los países modernos hacen todo esto, no es que nosotros estamos inventando, estamos haciendo de las décadas del 70... Hay que bancarse las diferencias.
Sí, pero además hoy como está, no sirve para nada, sirve para muerte innecesaria. Vuelvo a decir, un montón de chicas que se mueren simplemente porque está de una manera que no sirve para nada. Inclusive no tienen acceso no solo a la equidad, sino a una cosa que es mucho más simple que lo que parecería, porque hoy se resuelve con medicación. Hoy se resuelve en muchísimos casos en términos ambulatorios. Es decir, tiene una gran simpleza. Y por otro lado, hay personas que su propia voluntad deciden seguir con su embarazo, y bueno, entonces ahí sí hay un sistema de protección donde estamos concentrando todos los programas que tiene la Argentina, porque no es que no tenga ninguno, tiene muchos, la mayoría están en el ministerio nuestro, pero a su vez estamos viendo qué agregados le hacemos de tal manera que haya un sistema de protección a la madre y por supuesto al chico, ¿no? Ministro, primero le agradezco que haya venido. En segundo lugar le agradezco la espera. Y en tercer lugar le hago la última pregunta. ¿Hay diferencias dentro del gobierno? ¿Está Cristina del kirchnerismo por un lado y Alberto, los gobernadores? No, yo no la veo. Yo hablo mucho con los gobernadores, tengo unos cuantos años en esto, conozco a casi todos. No, la verdad, tan preocupados estamos por ir para adelante que nosotros también somos conscientes que ninguno tiene fortaleza para jugar solo. Acá hay que sumar y nosotros somos una suma, si usted quiere, de debilidades. Por eso tenemos que sumar. Eso lo tenemos muy claro y la verdad que yo personalmente tengo tantas cosas por tratar de resolver o volver a ser normales, como la vacunación, como el programa remediar, las cosas que hemos hecho en estos pocos días, ¿no? Yo no gasto nada en pelea, ni nunca ha sido mi estilo, pero tampoco lo veo dentro del gobierno. Ministro, gracias por venir. No se mueva ahí, por favor. No. Martín Tetaz, no te doy el tiempo suficiente, te prometo que mañana te dejo desarrollar como corresponde. Mala mía, primer programa, un poco desordenado, pero creo que se entendió. Te escucho. El último punto que te quería comentar respecto del discurso de Alberto tiene que ver con una constante en la opinión pública, que es la idea de la fuga. Esta idea de la fuga, ¿no? Como si fueran presos que se escapan de una cárcel. Técnicamente... La fuga de dólares. Claro, ¿a qué le llamamos los economistas fuga? Lo que pasa es que a veces trasciende el término de esa manera y la opinión pública no lo entiende correctamente. Fuga quiere decir que los dólares se van del sistema. Es completamente legal. Vos comprás dólares, los pones en el colchón, los pones en una caja de seguridad, los depositas afuera, donde sea. La fuga, para que vos te des una idea, durante todo el kirchnerismo fue 107.000 millones de dólares. ¿Y durante el gobierno de Macri? 81.000 millones de dólares. Fue un montón la fuga. Es una constante. Argentina tiene un problema de fondo. El problema de fondo es que la gente no quiere ahorrar en la moneda local porque la moneda local se deprecia. Es como tener un helado sin tener freezer en el medio de enero o con un día como el día de hoy, digamos. Es imposible. Entonces, nadie quiere ahorrar en una moneda que tiene una inflación tremenda, que no te compensan ni siquiera con la tasa de interés, y entonces lo que hace la gente es conservar sus ahorros en el dólar, más viejo que la escarapela. Para que vos te des una idea, en el mes de octubre, antes de las elecciones, Luis, 2,5 millones de argentinos, 2,5 millones de argentinos compraron 4.000 millones de dólares. Los meses que había más inestabilidad compraban más. ¿No hay responsabilidad política? ¿Se puede iniciar un juicio e investigar? Mirá, vos podés investigar lo que quieras. Digamos, lo que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabezas, es que condenemos a alguien por hacer lo que quiera con su dinero. Digamos, vos trabajaste, pagaste tus impuestos, tenés derecho a comprarte un auto, tenés derecho a hacer un viaje, tenés derecho a comer, tenés derecho a guardar tus ahorros. Vos hacés lo que quieras con tu dinero. ¿No hubo mala praxis del gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional al mismo tiempo? No, lo que hubo obviamente fue una situación en la cual el Fondo Monetario Internacional no te permite frenar una corrida vendiendo dólares en un momento, y entonces hubo mucha tensión. Acordate vos, primero le costó la salida a Caputo, después el gobierno aplicó el plan desde octubre del año pasado desde octubre de 18 hasta las elecciones PASO, que no vendió un solo dólar, no tuvo que vender un solo dólar para sostener el precio del dólar, y después de las PASO obviamente lo que vino fue la hecatombe de un mercado que se adelantó a lo que pasó, digamos, que el presidente ya iba a ser Alberto Fernández y por lo tanto empezó a cubrirse al dólar de 60 que quería Alberto Fernández, a los precios de las acciones que tenían que ver con la intervención de los mercados que quería Alberto Fernández. Agradecidos Martín, agradecidos Silvina, Federico, nos vemos mañana. Mañana vamos a estar bien ordenados. Estuvimos bastante bien. No, pero a mí me gusta ser muy ordenado, entonces no quiero... Yo sé que no sé de 1 a 10 el discurso de Alberto Fernández ayer. Me lo explicás mañana el por qué. 5. 6. 4. Yo lo dejo para mañana el número. Señoras y señores, nos reencontramos mañana a las 10 de la noche en este programa que se llama 4 días. Chao.